Muy buenas hermanos, estamos en un nuevo video Vivir Radical Juventud y estoy aquí para explicar un tema crucial, un tema importante que sobresale en este tiempo. El autoestima es importante en la vida de un cristiano. Nosotros los cristianos debemos buscar el autoestima, debemos buscar alta autoestima. Es importante para vivir una vida santa y piadosa. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2 del versículo 3 al versículo 4. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde de cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí empieza explicando dos puntos importantes. No hagan nada. No hagan nada. Literalmente, si quieren buscarlo en el griego original, dice literalmente no hagan nada. O sea, literalmente no hagan, no busquen hacer algo que contenga egoísmo o que produzca tu vanagloria. Es decir, que contenga algo que te puedas alabarte o jactarte a ti mismo. Por ejemplo, no busques tus propias recompensas, no busques tu propia alabanza, no busques exaltarte a ti mismo. No hagas nada que contenga que te puedas a ti reconocerte delante de los demás. No busques esto, no lo hagas. ¿Qué? Nada que contenga el egoísmo o la vanagloria. Y luego sigue diciendo, sino que. Esa es una comparación negativa. O sea, no hagas esto, sino que haz esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una comparación antitética, se le llama una comparación negativa. No hagas esto, pero haz esto. ¿Qué es lo que dice? Sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí está la comparación negativa. No busques nada que tenga egoísmo o vanagloria, nada que te puedas glorificarte a ti mismo, nada que busque tu propio orgullo, tu propio egoísmo, tu propio nombre, sino que busques todo lo que tenga que tener con la humildad, con asumirse a sí mismo como inferior a los demás. Por lo tanto, tienes que buscar el bien de los demás antes que el tuyo propio, por lo que dice este versículo. Considera al otro. ¿Y quién es ese otro? Tu prójimo, tus enemigos, tus amigos, tu pareja, tus familiares, las personas que te caen mal, las personas que no consideras buenas. Esos son los otros, porque tú eres una persona individual. Otra persona sería la persona que tienes al lado. Cualquier persona que se te venga a la mente, esa es otra persona. Entonces esa es la persona a quien tú debes dirigir tu primordialidad, tu forma de pensar primordial. Por ejemplo, la Biblia declara que nosotros debemos dar a los demás, porque más bienaventurado es dar que recibir. Lo que este versículo está diciendo, es mejor, es más dichoso a la persona que da que la que recibe. Ese es un principio muy básico. Pero aquí Pablo está adentrándose más profundo, porque Pablo está diciendo que nosotros debemos procurar, y no solamente eso, sino que también tenemos que tener esa cosmovisión, que los demás, cualquier persona alrededor tuya es más importante que tú. Y no solamente yo te lo estoy diciendo de yo a ti, sino que tú mismo, es lo que está diciendo Pablo, tú mismo tienes que considerar a tu prójimo más importante. Y luego sigue diciendo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, como el principio de 1 Corintios 13, el principio del amor. El amor no busca lo suyo propio. Hermanos, amigos, aquí está hablando principios básicos para entender el autoestima. El autoestima es bíblico, sí, en el sentido bíblico. El autoestima es bíblico en el sentido bíblico. Lo voy a explicar de esta forma. Si tu forma de estimarte a ti mismo es inferior a lo de los demás, estás en lo correcto.
Si tu forma de ponerte a ti en el último lugar y poner a los demás en primer lugar, estás en el autoestima correcto. Lo que debes buscar no es una autoestima alta, sino una autoestima bíblica, que es ponerte inferior, ponerte a los pies de los demás, porque es lo que está diciendo este versículo. Porque si vemos el contexto, los versículos que vienen después hablan de que nosotros tenemos que tener este mismo sentir que el que tuvo Cristo. ¿Y cuál es ese sentir? El sentir de un siervo sufriente, el sentir de un siervo que se humilla, que estaba en su trono de gloria, pero se estimó a sí mismo inferior, de tal forma que se hizo siervo, tuvo forma de siervo, se hizo hombre y se hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la misma forma que nosotros que tenemos que tener, una forma cristiana, una forma bíblica. Así que sí, el autoestima es bíblico, pero el tener una autoestima inferior, esa es la forma bíblica. Así que nosotros no debemos buscar una autoestima por encima de los demás. El ponerse a uno mismo primero que los demás es una forma antibíblica, es una forma anticristiana, porque eso es lo contrario a lo que Cristo nos enseña. Cristo nunca se puso a sí mismo antes que los demás, sino que siempre puso a los demás antes que sí mismo. Y la Biblia declara esto en 1 de Juan, dice, capítulo 1, dice un versículo, que aquel que dice estar en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo, debe andar como Cristo anduvo. Entonces, si tú te dices cristiano y dices que estás en Cristo, debes andar como Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Él se puso en último lugar y puso a los demás en primer lugar. Así que, amigos míos, cuando hablemos de la autoestima o de la alta autoestima, estamos hablando de un punto muy importante, porque muchos consideran que tener el alta autoestima es bueno, pero en realidad no, porque Pablo declara que nosotros tenemos que poner a los demás antes que a nosotros mismos. Así que, ¿de qué formas prácticas podemos poner a los demás antes que a nosotros mismos? Poner a los demás sus necesidades antes que las nuestras. Poner las prioridades de los demás como las nuestras. Buscar el bien del otro antes que el nuestro. Buscar ayudar a los demás antes que buscar nuestra ayuda propia. Así que, amigo mío, busca poner a los demás antes que el tuyo propio. Y sí, es difícil porque duele en el ego, duele en el orgullo, duele en la persona, pero nosotros debemos buscar hacer esto, poner a los demás como primeros antes que nosotros. ¿Por qué? Porque los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Dios te bendiga.